bien, muchas gracias. El dúo en sintonía por la primicia. Seguramente los habrán escuchado los que están en la radio, ¿no? Se puede escuchar esta canción nuevamente en YouTube. Así que bueno, la verdad que muchas gracias por esta primicia. Y como dijeron ellos, ¿no? Estamos en un acontecimiento que se celebra la Navidad, ¿no? Que sabemos que no es la fecha específica del nacimiento de Jesús. Es más, hay varios estudios y se armó un debate, ¿no?, acerca de cuándo realmente fue el nacimiento de Jesús, pero se decretó que era el 25 de diciembre, porque había justamente una celebración pagana. Entonces la Iglesia Católica en su momento, cuando tenía no solamente el poder religioso, sino también el poder político, decretó esta fecha y quedó la fecha, ¿no? 25 de diciembre, Navidad, ¿no? Que recordamos el nacimiento de Jesús. Por un tiempo me acuerdo que se debatía en la Iglesia Adventista si era correcto celebrar la Navidad o no, y bueno, se decidió que es una buena fecha poder hablar acerca de lo que nosotros realmente creemos que es el nacimiento de Jesús. Como que todas las personas, sea cristiana o no, saben que se celebra la Navidad y están con un corazón predispuesto a escuchar, y es importante que nosotros podamos contar realmente lo que pasó y por qué es importante la Navidad, ¿sí? Y bueno, la idea justamente de hoy es poder contar un poco acerca de lo que dice la Biblia acerca de la Navidad, ¿sí? Y nos vamos a centrar en los dos evangelios que hablan acerca de este acontecimiento, ¿sí? Uno podría decir, bueno, algo tan importante tendrían que estar en los 4 evangelios, pero bueno, la Biblia lo registra en 2 evangelios, ¿sí? En el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo y Lucas, ¿sí? Marcos y Juan no aparece ahí nada sobre el nacimiento de Jesús. En el caso de Marcos y Juan arrancan justamente ya cuando está Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, ¿no? Pero vamos entonces a tratar de ver lo que la Biblia dice y también lo que dice el libro del N.G. de White, El deseado de toda la gente. De paso, aquellos que no han leído este libro, léanlo, ¿sí? Hay 2 libros, todos los libros del N.G. de White son muy importantes, ¿no? Pero siempre yo digo que El conflicto de los siglos y El deseado de toda la gente es algo que no podemos dejar de leer, ¿no? Primero leamos esto y después leamos el resto de los libros que queramos leer, pero El deseado de toda la gente y El conflicto de el conflicto cósmico tenemos que leerlo obligatoriamente, creo, ¿no? No podemos pasar esta vida sin leer estos 2 libros. Después, obviamente, seguir investigando. Pero bueno, vamos entonces a reflexionar, si les parece. Vamos primeramente a Lucas, capítulo 1. Lucas menciona el primer anuncio. Capítulo 1, versículo 26 al 38. ¿Sí? Empieza el capítulo acerca... es interesante porque los evangelios no se escribieron en la misma época de Jesús, se escribieron muchos años después. Y en el caso de Lucas, los primeros versículos es una carta que le escribe a Teófilo y le dice que lo que quiere hacer Lucas es tratar de ordenar lo que vivió Jesús, ¿no? De la mejor manera. Pero bueno, hay detalles que aparecen en Lucas que, por ejemplo, en Mateo no aparecen, y hay cosas que aparecen en Mateo que en Lucas no lo menciona, que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero en esto que escribió Lucas, en el versículo 1 al 26 al 38, está el anuncio a María, ¿sí? Vamos a leer, voy a bajar ahí. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu pariente Elizabeth, la que llamaba estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo que nos cuenta Lucas es cómo recibe la noticia María, ¿no? Creo que seguramente habrán visto películas, representaciones, por lo general se hacen a veces pesebres, ¿no? En las iglesias o en la municipalidad, se suele hacer. Por eso digo que es importante esta fecha para poder hablar acerca de lo que Dios quiere que hablemos, porque es cuando la gente está más receptiva, ¿no? Todos, sea cristiano o no, se celebra la Navidad, o sabe que se celebra la Navidad. Entonces es importante poder contar. Lo que Lucas nos menciona es la noticia del ángel a María, ¿sí? Y bueno, y la respuesta obviamente de María, ¿no? Esa buena disposición de decir, bueno, acá está tu sierva, hágase conmigo lo que Dios quiera, ¿no? Por algo también fue elegida María, ¿no? Porque sabía esa buena disposición que iba a tener para esa gran misión, ¿no? Pero ahí menciona, Lucas no menciona nada de José, solamente que sí se estaba por casar por José, pero después no menciona más nada. Y tenemos que ir a Mateo cuando anuncia a José. Si vamos a Mateo, vamos a ir a Mateo 1, 18 al 25. No, perdón. Sí, 18 al 25. Fíjense lo que menciona Mateo, ¿sí? Solamente esta parte menciona acerca de lo que es el nacimiento y después ya nace ahí. Fíjense, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Lo que registra Mateo, entonces, en el Evangelio, tiene que ver con la noticia que recibe José, ¿sí? Lucas menciona cuando el ángel se aparece a María y le anuncia y ella está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y en el caso de Mateo menciona la parte cuando se notifica a José. Se le anuncia a José lo que estaba pasando con María y es interesante que se menciona, ¿no?, que él era una persona noble y que esta situación le afectó, ¿no?, porque era la mujer con la que se iba a casar, pero que ya estaba embarazada. Entonces pensó en dejarla secretamente para que no se generara chismes ni nada por el estilo con respecto a María, ¿no?, que suele pasar, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? Siempre pasa, en las mejores familias se dice, ¿no?, el dicho. Pero para que no se pasara esto, dijo, bueno, vamos a dejarla secretamente. Pensando en esto, dice, recibió la visión del ángel en un sueño donde le dijo lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer, ¿no?
Y también, al igual que María, dice, al finalizar, dice, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, ¿no? Acá tenemos a dos personas, María y José, que aceptan la voluntad de Dios, más allá de lo que podía llegar a cuestionarse de ellos, ¿no? Imagínense, en un lugar, en un pueblo, calculo chico, todos se conocían, se iba a cuestionar, por eso también José pensaba en dejarla secretamente, pero a pesar de esto recibieron la visita del ángel, el ángel les contó y ellos recibieron la noticia con gusto y aceptaron la voluntad de Dios, ¿sí? Pero bueno, este fue el principio de la historia, ¿no? Fue cuando se enteraron, cuando recibieron la noticia de lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, después tenemos que volvernos a Lucas, vamos a ir entre Lucas y Mateo, vamos a hacer varios recorridos. Vamos a Lucas ahora en el capítulo 2, vamos a ver, acuérdense que ellos estaban en Nazaret y la profecía decía que el Salvador iba a nacer en Belén. De paso también, con respecto al nacimiento de Jesús, hay muchos historiadores, ¿sí?, que mencionan de que como que Jesús nació en otro lado, que no nació en Belén. No sé, hubo una discusión teológica también al principio, ¿no? Porque como no se menciona en los otros evangelios, ¿no?, acerca del nacimiento de Jesús, solamente en Lucas, fíjense que Marcos y Juan no se menciona nada, y cada vez que se lo menciona a Jesús, se lo menciona a Jesús de Nazaret. Entonces por ahí había siempre una discusión. Pero bueno, acá está cuál es la razón de que ellos, siendo de Nazaret, por qué nació Jesús en Belén, por qué registra la Biblia que nació en Belén, ¿no? Y es importante que lo sepamos, ¿no? Capítulo 2, versículo 1 al 17. Dice así. Vamos a leer y vamos a ir charlando un poquito. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Lo que menciona Lucas creo que es muy importante, porque menciona justamente el cumplimiento de una profecía. El Mesías iba a nacer en Belén. Y me gusta mucho cuando leo la Biblia, ¿no? Y por eso mis libros favoritos es El conflicto cósmico y bueno, El deseo de toda la gente, porque Dios tiene el control no solamente de la iglesia o de su pueblo, ¿no? En la Biblia vamos a encontrar un montón de historias donde Dios utiliza a personas que nunca hicieron sacrificios, ¿no?, ni a la mañana ni a la tarde, que no eran ni del pueblo de Israel, ¿no?, que tenían seguramente otros dioses, pero Dios los guió para cumplir su voluntad, ¿no? Y en este caso hubo un censo que se realizó en el momento justo donde María iba a tener a su hijo. Y no tenía que ver con el pueblo judío en ese momento, sino que era un gobernador pagano que decretó un decreto para hacer un censo, y que eso hizo de que María y José vayan a Belén, ¿no? Pero eso no es casualidad, ¿no? Que a veces nos pasa algo y decimos, qué casualidad que justo estaba yo ahí o pasó esto. Los que leemos la Biblia y creemos en Dios, sabemos de que siempre hay una causa, ¿no? De que siempre hay una providencia de Dios que dirige las cosas para que se cumpla su voluntad. Y en este caso fue así. Un gobernador pagano
decretó que se haga un censo y ese censo hizo que todas las personas vayan a su lugar de origen, de su familia. José tenía que viajar a Belén, no podía viajar solo porque estaba con su esposa, que estaba por tener un hijo, fueron juntos y entonces la profecía se cumplió. Jesús nació en Belén. Interesante, ¿no? Y vamos a seguir en la historia, ¿no? Porque ese censo hizo que el nacimiento se cumpliera de acuerdo a lo que era la profecía, el nacimiento de Jesús, ¿no? Y la historia sigue y dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Interesante que el tercer anuncio acerca del nacimiento de Jesús, primero, acuérdense de María, después José, y ahora a unos pastores, ¿no? Me gusta en el deseado de toda la gente, yo marqué una cita que se encuentra, bueno, esta es otra versión, esta es puesta el libro más grande, este es más resumido, no está resumido, pero es más chiquitita la letra, todo, ¿no? Pero bueno, en esta página, en la página 24 de este libro, aparece, ¿no?, una mención acerca de lo que estaban haciendo los pastores. Fíjense lo que dice este libro. Dice: en los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, todavía habían pastores que velaban por las noches. Durante esas silenciosas horas hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Me encanta esta cita, ¿no? Y pensaba, ¿no?, ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? O en los tiempos en que estamos, ¿no?, ahora que algunos van a salir de vacaciones, ¿no? ¿De qué hablaremos, ¿no?, en esas vacaciones, estando, no sé, en la montaña, en la playa, o no sé, o en el patio de nuestra casa? ¿No? Me gusta porque los pastores no estaban hablando de otra cosa, sino, dice, del Salvador prometido, y oraban por la venida del Rey al trono de David, ¿no? Y continúa, dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí oído nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Interesante, ¿no?, esto de los pastores, que el anuncio a los pastores tiene que ver porque justamente ellos eran los únicos que estaban hablando del tema. Y es algo lindo por los pastores, pero es algo triste para el resto de toda una nación que por años estuvo esperando al Mesías. Y en el momento en que nació, los únicos que estaban deseando que llegara eran unos pastores que estaban en esas colinas. Y continúa, ¿no? Si seguimos en la lectura, en Lucas 2, 13 al 14, dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recibieron la noticia de los pastores. Imagínense, ¿no?, en la noche estar hablando de eso y que aparezca un ángel. Se asustaron al principio, el ángel dijo: no temas. Les contó lo que había pasado, que iban a hacer, lo que ellos estaban hablando se estaba cumpliendo en Belén, que lo iban a encontrar, ya había nacido Jesús, al niño envuelto en pañales, en un pesebre. Y cuando salieron de esa noticia, de ese shock, dice que aparece un coro de ángeles, ¿sí? Y voy a invitar a los chicos que tienen una parte musical, un coro de angelitos, que van a cantar 2 canciones. Agradecemos mientras los chicos pasan al Ministerio del Niño.
por esta partecita. Muy bien, acá los angelitos van a cantar 2 canciones. Primero van a cantar ángeles cantando están. Y se van a quedar un ratito acá, yo voy a decir algo y van a cantar otra canción. Muy bien, disfrutemos entonces de este corito de ángeles. Excelente. Ellos no se vayan todavía, que falta una canción más. La Biblia menciona que después los ángeles desaparecieron y los pastores fueron a ver a Jesús. Corrieron, así que la segunda canción se llama Venid, pastorcillos.
Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo a frío le da, por cuna un pesebre, por templo un portal. El lecho de paja incógnito está, que quiso a los astros su gloria prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá, de incienso y mirra tributo le dan. Muy bien, muchas gracias a estos angelitos que cantaron 2 canciones. Justamente al terminar de cantar, los pastores fueron directamente a ver a Jesús. Y me gusta porque cuando leamos los evangelios y veamos los encuentros que tuvo Jesús con las personas, nunca pasó desapercibido, nunca se fueron esas personas como habían llegado a Jesús, ¿no? Y la Biblia menciona en el capítulo 20 en el versículo 20 del capítulo, dice: los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho, ¿no? Fueron con esa ganas de conocer al Mesías con el que estuvieron hablando y esperando tanto tiempo, y se volvieron llenos de gozo, ¿no? Y alabando a Dios por lo que habían visto. Hasta ahí está la primera parte en lo que menciona Lucas acerca de lo que es el nacimiento de Jesús. Y si volvemos a Mateo, aparecen otros personajes que Lucas no menciona y que solamente aparece en Mateos, que son los sabios de Oriente, ¿sí? En el capítulo 2 se menciona de que, si leemos en el versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos les respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención es que sabían de que Jesús iba a nacer. Es interesante, ¿no? La tenían clara. Hubo gente que también era pagana, que estudiaba las estrellas, que eran filósofos. Ahora vamos a leer una cita del G. de White, que en su investigación, en su descubrimiento, fueron a los escritos que tenían
los rollos, descubrieron que el nacimiento de una estrella iba a anunciar un nuevo rey y fueron a Jerusalén. Y ese nuevo descubrimiento, ¿no? Ese que ellos vieron y que les despertó tanta curiosidad, que no solamente lo descubrieron, sino que viajaron, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, pero dejaron todas sus comodidades en busca de esa gran noticia, y cuando llegaron a Jerusalén, dice que se turbaron. Todo Jerusalén se turbó, ¿no? Se puso mal porque iban a ser el Mesías. Qué bravo, ¿no? Los que por años lo estaban esperando, sabía que iban a ser en Belén, pero no querían. Sabían que iban a ser el Mesías, pero no querían saber nada. Y el linaje de White, vamos a leer 2 citas acerca de, primero, de los sabios, para que entender un poco más, porque bueno, en los escritos del linaje de White se menciona magos, en la Biblia dice sabios de Oriente, y todos lo conocemos como los Reyes Magos, que creemos que eran 3 porque eran 3 regalos, pero no, en ningún lado, ni en los escritos del NGDY, ni en la Biblia se menciona cuántos eran, ¿no? Pero lo que dicen que siempre eran 2, 5, incluso algunos 12, los que se juntaban a investigar, ¿no? Fíjense lo que dice Elena G. de Guay acerca de estos hombres. Dice, porque habían varios sabios, ¿no? Y algunos, dice Elena G. de Guay en la primera parte, de que algunos usaban ese conocimiento que tenían para lucrar, ¿no? Para hacer negocios, ¿no? Pero dice, estos eran hombres rectos que estudiaban las indicaciones de la providencia en la naturaleza, quienes eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los sabios que vinieron a ver a Jesús, ¿no? Habían otros, pero los que fueron justamente eran porque tenía esa intención de conocer acerca de la verdad, pero no con fines lucrativos ni con mentiras, sino que tenían un corazón sincero, ¿no? Que de paso no querían lucrar porque justamente llevaron tesoros o regalos muy valiosos, ¿no? En la presencia de Jesús. Pero fíjense lo que dice con respecto a lo que leímos recién. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén y todo el pueblo se turbó. Fíjense lo que dice. Es fuerte esta cita. Dice, entonces, dice, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz, ¿no? ¿Qué es lo que no permitió a toda Jerusalén ir en peregrinación a Belén a conocer a Jesús? El orgullo y la envidia. Dice, si los informes traídos por los pastores en primer lugar y después los sabios debían ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni siquiera fueron a Belén para ver si esas cosas eran así, e indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los líderes judíos se las estaban cerrando a sí mismos. Qué interesante, ¿no? Esto de lo que hace el pecado en nuestra vida, ¿no? El orgullo, la envidia. No quisieron ser menos que unos pastores y que unos sabios que venían de Oriente paganos. Por eso ni siquiera se dignaron a ir, por lo menos, bueno, vamos a investigar, aunque sea, ¿no? No, dijeron, no puede ser, ¿no? Y eso fue
lo que de a poco se transformó esa envidia, ese orgullo en ese odio, ¿no? Que conocemos después lo que pasó cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿no? Constantemente siendo atacados por los líderes judíos. Fíjense lo que dice, ¿no? Después, en la Biblia se menciona que después llegan, ¿no? Si seguimos la lectura, en el versículo 7 de Mateo 2, dice: entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense lo que dice Elena G. de White con respecto a la llegada a Belén, ¿no? Porque yo me imagino, bueno, hace poco hubo un acontecimiento que como argentinos nos llamó la atención, y yo no sé si vieron las imágenes, ¿no? De lo que era Buenos Aires a la madrugada cuando llegó el avión, y al otro día cuando hicieron el festejo, no sé cuándo hicieron el festejo, el martes, 5 millones de personas en una ciudad que son 5 millones de personas, ¿no? O sea, como que toda la ciudad salió a la calle. Yo me imagino que los sabios se habrán imaginado: debe estar relleno de gente, ¿no? En ese acontecimiento que no era solamente de una nación, sino de todo el mundo. Fíjense lo que dice el NGB. Dice: después del largo viaje se habían desilusionado por la indiferencia de los líderes judíos y habían dejado Jerusalén con menos confianza que cuando entraron a la ciudad. En Belén no encontraron ninguna guardia real apostada para proteger al rey nacido de rey. No lo asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. Este gran acontecimiento, que era el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador, solamente estaba sus padres, nadie más. Los pastores ya se habían ido, lo adoraron y se volvieron, tenían sus responsabilidades. Solo estaban solos. De paso pasaron varios días después del nacimiento de Jesús. No es que por lo general lo vemos en el pesebre, está una continuación del otro, pero no fue tan así, ¿no? Fíjense que incluso la Biblia menciona que entrando a la casa ya no estaban en ese establo, estaban en otro lugar, lo postraron y adoraron. Pero qué interesante esto de una gran noticia y como dice Elena G. de White, indiferencia del pueblo. Y con respecto a esto también al principio en la página, ahí ya les digo, en la página 16, hay una cita también, ¿no? Que dice: por más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En ese evento habían depositado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en ritos del templo y en oraciones familiares. Habían engastado su nombre y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin belleza ni majestad. Y no vieron en él hermosura que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yo creo que es importante en esta fecha poder entender qué es lo que pasó en Navidad, ¿no? Saber bien lo que la Biblia dice con respecto a este acontecimiento. Pero también es un llamado de atención para la iglesia, ¿no? Porque también por miles de años la iglesia espera otro acontecimiento más glorioso que la primera venida de Jesús, ¿no? Dice con gran majestad, ¿no? En aquel momento fue en un pesebre, ¿no? Algo bien humilde. Lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida es que va a ser de gran majestad, de que todos nos vamos a enterar. Pero qué triste sería que por mucho tiempo
que estuvimos predicando y enseñando acerca de la segunda venida de Jesús, que de paso nuestro nombre surgió por esto, ¿no? Adventista, ¿no? De que esperamos la segunda venida de Jesús. Qué triste sería que nos pase lo mismo que al pueblo judío, ¿no? Que gastemos en oraciones, armemos canciones, poesía, prediquemos acerca de la venida de Jesús, pero que en el momento de que venga Jesús, escuchemos esas frases tan feas, ¿no? De apartados de mí no los conozco. Así que yo creo que tenemos que aprovechar estas fiestas para poder entregar nuestra vida a Dios, para no perder el foco de lo que estamos. El otro día estuvimos con sociedades jóvenes, ¿no? Con un grupo de sociedades jóvenes. Estuvimos haciendo una visita a un merendero, repartiendo libros y comida. Y pensaba en esto, ¿no? De que hay otras personas que quizás están haciendo lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Como pasó, ¿no? Con los sabios. Otros, que no dicen la nacionalidad, dicen que eran del Oriente, no sabemos de qué país eran, pero sí no eran judíos, esperaban lo que tenía que esperar el pueblo judío. Y Jesús lo dijo, ¿no? Si nosotros nos callamos, los que van a hablar van a ser las piedras. No permitamos que las piedras hablen, sino que hablemos nosotros. Que no solamente sea una espera de estar sentados, sino que sea una espera de preparación de la segunda venida. Prepararnos nosotros y preparar a otros. Que en estas fiestas podamos meditar no solamente lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús, sino en nuestra tarea como miembros de iglesia, de no solamente prepararnos nosotros, sino preparar a otros, para que cuando acontezca la segunda venida de Jesús, no sea algo que pase desapercibido o donde haya mucha indiferencia, sino que sea esperado por su pueblo. Que Dios lo bendiga. Voy a pedirle al dúo, antes de sentarme, que puedan pasar. Ellos también van a cerrar con una parte musical. Muchas gracias, Dire y Iván, por las palabras de vida de esta mañana, que tanto necesitábamos, ¿no es cierto? Y así como él decía al final, ese niño que nació en ese pesebre, creció, dio la vida por nosotros, resucitó y está pronto a volver. Así que es nuestro trabajo, este año que finaliza y el año que comienza, de contarles a todo el mundo que Cristo pronto volverá. Y busquemos a Jesús. Él dijo en su palabra que lo vamos a encontrar en el hospital, lo vamos a encontrar en ese chico, esa chica que te pide tu ayuda en el semáforo, en ese chico que está internado, en ese comedor, que hagámoslo. Es un desafío para este año. Y quiero invitar a los angelitos que quieran sumarse a cantarle a Jesús, con Jesús al timón, o los chicos que quieran hacer las mímicas con nosotros, que puedan ayudarnos en este momento que estamos alabando a Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién es el valiente que va a pasar acá con nosotros a hacer las mímicas? ¡Qué grande! Nuestro amigo cantor. ¿Quién más quiere pasar? ¿Se anima? Sí, las mímicas son así, los que están ahí en los asientos también pueden hacerlas. Es navegó con Jesús al timón, navegó, mucha agua cayó, navegó, el arco iris salió, solo tienes que tener fe. Así que vamos a cantarle a nuestro Jesús. ¿Sí? Hay un videíto que podemos proyectar así, todos podemos alabar a Dios. Perdón, esa es la pista. En la carpeta tiene que haber un videíto. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahí atrás tiene que haber una carpeta. Dice video pistas. Adentro de pistas, video pistas. Ahí está. Muchas carpetas. Perdón, ese segundo.
CJT. Muchas gracias a nuestro amigo que siempre nos ayuda. Voy a contarte una historia genial de un hombre sin igual que alegró los ojos de Dios cuando le obedeció. Anunció que llovería, aunque todos se reían. Puso su confianza en Dios cuando un arca construyó. Nadie vio llover jamás, a los animales les guardó. 120 años trabajó y la lluvia comenzó. Navegó con Jesús al timón, navegó, mucha agua cayó. Navegó, el arco iris salió. Solo tienes que tener fe. Navegó con Jesús al timón, navegó, mucha agua cayó. Navegó, el arco iris salió. Solo tienes que tener fe en él. Después de 40 días, al ver que ya no llovía, el arca se estacionó. Noé dio gracias a Dios. Quiero ser como Noé. Jesús a hablarte, Él va a volver. No dejes pasar la ocasión. Canta conmigo esta canción. Todo el mundo lo verá, en las nubes pronto regresará. Su promesa cumplirá. Quiero allí contigo estar. Navegó con Jesús al timón, navegó, mucha agua cayó. Navegó, el arco iris salió. Solo tienes que tener fe. Navegó con Jesús al timón, navegó, mucha agua cayó. Navegó, el arco iris salió. Solo tienes que tener fe. Navegó con Jesús al timón, navegó, mucha agua cayó. Navegó, el arco iris salió. Solo tienes que tener fe en él. Amén. Gloria a Dios. Gracias, chicos. Gracias.